Yo empecé la literatura, hablábamos en una charla reciente sobre el miedo. Yo empecé leyendo muchos cuentos de terror, era la literatura que me interesaba, ¿no? Y era eso, yo crecí, por mucho tiempo yo pensaba que un cuento tenía que tener terror para que fuera un cuento, ¿no? Tenía que pasar algo, ¿no? Entonces, con el tiempo, claro, la literatura se diversificó y todo eso. Pero mi principio de literario, yo diría como lector, yo lo ubico con mi padre leyéndome todas las noches 3, 4 o 5 páginas de La Isla del Tesoro de Stevenson. Y me acuerdo que iba a la habitación y no sé, lo asumió como algo, eh, qué sé yo, religioso, como algo con horario. Y me leía y me explicaba el contexto y todo eso. Entonces era fascinante realmente. Eh, como tú en esa edad empezando a leer ya una novela que pese a que ponte una novela de aventura, quizá de adolescente, pero que está escrita de una manera tan magnífica y que tiene una particularidad que pasa en el Caribe y que pasa con ese mundo de pirata y que hay mar y que hay tesoros y todo eso. Entonces eso potenciaba como la vida en el Caribe y lo fascinante que era vivir en este sitio donde yo crecí. Así que a veces uno no lo piensa, pero ese libro a mí fue muy determinante en mi pasión por la literatura y en sobre todo soñar aventura, que yo pienso que siempre ha sido el principio mío literario. O sea, yo siempre he visto la literatura como una aventura, eh, pese a que uno no está en el medio de la acción, pero creo que eso de soñar el mundo, de expandir la imaginación, también es parte de la aventura y creo que ese libro fue esa primera piedra para crear, ¿verdad? Para levantar ese edificio que es la literatura, ¿no? Así que lo recuerdo con cariño y sobre todo me parece una maravilla que haya sido mi padre y haber conocido a este autor a través de la voz de mi papá, porque yo en ese entonces estaba aprendiendo a leer. No, me inspira la vida, o sea, la vida me inspira y creo que, como te decía, una aventura literaria, creo que cada cosa que uno experimenta en la vida, de una u otra manera yo creo que lo acabo expresando. Yo en un momento, ya a esta altura, pienso que hay temas que yo decía nunca voy a escribir sobre tal cosa y últimamente he escrito mucho sobre la muerte de mi padre. Yo pensaba que ese era un tema como que yo no iba a afrontar mucho los temas familiares. Esa literatura a mí no era mi literatura favorita en un momento de mi vida, como toda esa literatura de sagas familiares, ese tipo de cosas, no era. Pero últimamente me he empezado a interesar por ahí. Entonces yo pienso que no hay como unos temas, que no hay como tendencias que realmente que no me gusten, sino yo pienso que hay un momento en tu vida que tú terminas como abocado a eso, ¿no? A leer sobre tal cosa o a escribir sobre eso. Y en este momento, increíblemente, muchos de los temas son familiares. Ahora mi mamá tiene Alzheimer y estoy tratando de escribir sobre esa experiencia, lo que cuidarla, lo que ha sido estar ahí mientras ella va perdiendo su memoria. Y es difícil, pero al mismo tiempo creo que hacerlo, pensar cómo hacerlo y estar con ella de alguna manera de compañía. Creo que es la mejor compañía que puede tener alguien así en esa condición. Que es muy difícil, una enfermedad muy difícil, pero un poco creo que el afán ha sido tratar de entender eso, en dónde está ella, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con de dónde yo vengo, que viene de un sitio donde no hay, qué sé yo crecí en un espacio donde no había editoriales, donde tú fueras con tu manuscrito para entregarlo, no habían, eh, o sea, muy pobre institucionalmente o industrialmente, como se quiera ver en cuanto a la cuestión artística. Entonces uno tenía que crear esos espacios. Si tú querías que tus libros se publicaran, tenías que inventarte una editorial, si quería que la gente fuera a tus recitales de poesía, tenías que ponerle musiquita. Entonces había una manera de crear que creo que fue muy positivo porque al encontrarse en este periodo de crisis tú la resuelves creativamente. Entonces, mientras en otros espacios ya todo está por hecho, que sencillamente tú tienes que ir a presentar tu libro, entonces no tienes ese impulso.
Y no digo que el mejor, a mí me hubiera gustado sencillamente ir a presentar mi libro en una editorial y que me decidan si lo van a publicar o demás. Pero, o sea, me hubiera encantado, pero también esto lo hace de alguna manera entretenido, diferente, más difícil, ¿no? Pero sencillamente eso, diferente. Fue la realidad que me tocó y yo pienso que en ese sentido seguí, no dejé de hacerlo como le pasa a mucha gente que dejan de escribir porque el medio no te permite, ¿verdad? Pero yo seguí, he seguido y seguiré. Es lo que me gusta hacer y le he buscado la forma de cómo hacerlo, siempre. Sí, yo creo que la poesía cambia. Yo no diría que cambia, yo diría que parte de la poesía. García Lorca decía que el teatro es la poesía que salta de los libros. Entonces yo pienso que igual, que tú haces un poema y tienes que saber cómo interpretarlo, ¿no? Y me gusta mucho cuando los poemas lo convierten en canciones, cuando los poemas lo convierten en trabajo visual. A mí me parece que el poema me parece que es una de las formas más modernas que existe, porque puede adaptarse a todo. Si algo funciona en redes sociales, un poema, tú no vas a ver. Otra cosa no funciona tan bien como un poema. Entonces, por cierta brevedad, porque tú no necesitas que el poema esté escrito, puede ser un audio, puede ser música, o sea, puede ser de mil maneras distintas. Y esa mutabilidad que tiene el poema a mí me encanta. Y yo creo que sí, que un poco tú tomas esta pieza y adaptándola y encontrándole como su propia forma. Y a veces a mí me sorprende mucha gente cómo lee los poemas y no imitando la forma en que yo lo leo, sino cómo ellos mismos lo interpretan, cómo le dan el sentido. Yo he tenido mucha experiencia muy rica con eso y me gusta mucho eso de qué manera alguien toma tu poema y yo lo pienso así. Cuando te toman tu poema te lo expanden y el poema se va expandiendo poco a poco, así como el universo, ¿no? Y te lo traducen, se sigue expandiendo. Y entonces entran todas estas personas a colaborar con el poema. Y esos son lectores también, que lo van alargando, alargando. Y eso se convierte en eso, en un universo en el que colabora un montón de personas, pero colaboras tú también a medida que va creciendo, porque lo vas reinterpretando el poema. Y a mí me gusta mucho eso. Y creo que es una de las bellezas que tiene todavía la poesía, que tiene que no concluye en ningún momento, sino que sigue, sigue, sigue y no para. Eso me encanta. Ah, no, determinante. Octavio Paz decía que lo que le da la trama le da, organiza el cuento, la prosa, ¿no? Mientras la poesía lo que lo organiza es la música. Tú un poema lo cierras por el ritmo, cómo se oye, no tanto por el sentido. Y claro, en la poesía moderna se juega mucho con eso, se juega mucho, parecen cuentecitos, parecen... pero yo creo que realmente el remate lo pone la música guía al lector en el poema. Yo creo que ese sería el punto de partida. Entonces la música es fundamental, el ritmo que tiene el poema. Y creo que sí, que el poema de alguna manera sería música, ¿no? Sería música, o sea, no, una cosa no se puede disociar de la otra. Y yo entiendo que hubo mucha poesía visual en un momento y eso, pero esa misma poesía visual tenía una musiquita extraña, ¿verdad? Y también esa musiquita como que era una especie atonal, como que queramos llamarla, ¿no? Era una especie como de crítica a esa poesía que sonaba como un sonajero, ponte a veces Rubén Darío, sonaba así como muy perfecto todo. Y esto es como meterle una distorsión y quitarle todo eso y que la poesía... Entonces muchos de esos poetas se negaban a que sus poemas se leyeran en voz alta porque querían buscar otro efecto. Entonces a mí me encanta eso de la poesía, que también o sea, que no existe una definición final, sino que todo pueda ser posible. Entonces sí, puede ser música, pero también como la música de John Cage, puede ser silencio, ¿no? O sea que la poesía lo puede ser todo. Pero me gusta eso en el sentido de que hermana de la música y que la música también depende del silencio, ¿no? Al igual que la poesía.
Yo he pensado mucho eso y es una pregunta muy buena, Lucía. Hay una cita de Anne Carson que ella dice que una entrevista, perdón, ella dice como que ella abandona el poema cuando no pasan varios días y no va para ningún lado. A mí me pasa que a veces me obsesiono tanto y pasan meses y sigo con el mismo poema y vuelvo una y otra vez. El poema se convierte en otra cosa y no queda registro de lo otro porque escribo. Cuando entra en la computadora el poema, tú empiezas a borrar lo que queda, o sea, que se vuelve una carnicería y tú vas escribiendo sobre los restos, la víscera de lo que quedó y lo convierte en otra cosa. Yo creo, Paul Valéry decía, bueno, que un poema no se acaba, sino se abandona. Entonces, yo pienso un poco eso, de que hay un momento en que sencillamente uno debe de parar y dejarlo que sea. Y a veces cuando uno lo deja que sea, el poema encuentra su propia personalidad. Y tú cuando lo vuelves a leer, tú dices, bueno, ya él es así. ¿Verdad? Pero hay otras cosas que sí, que te sigue uniendo al poema, que tú dices, todavía esto no ha funcionado. Porque es un proceso de intuición, tú nunca sabes. Pero yo pienso que también hay como esa idea de abandono y dejarlo que crezca también, ¿no? Porque cuando crece entonces ya hay un momento en que tú dices, yo este poema no lo puedo cambiar porque ya es una entidad que ya no pertenece a mí. Y esto también me encanta. ¿Sí? Sí, no, el mar es muy importante. De hecho, creo que hubo un momento en que yo sentía, o sea, en que no escribía poemas sobre el mar. Y últimamente sí he escrito muchísimo y creo que lo que me queda de vida voy a seguir escribiendo. Porque sí, ha sido muy importante, pero siempre lo he dado por hecho. Hay una cita de Borges que decía del Corán, que en el Corán no se mencionan los camellos, porque uno da por hecho que toda parte hay camellos, entonces no hay que mencionarlo. Entonces cuando tú vives en el Caribe, el mar está en todos los lados y es como tan visible que tú no necesitas estar repitiendo el mar, ni nada de eso. Pero a mí lo que sí he visto es con las experiencias, conociendo, qué sé yo, el Mediterráneo y comparándolo con el Caribe, y tú estableces como unos vínculos y ves la diferencia. Cuando tú entras a otras aguas, también cuando tú lo extrañas, por ejemplo, ahora donde yo estoy, que no hay mar, a mí me hace mucha falta. Y de pronto me viene ese olor salado y es imposible porque no hay mar ahí. Pero donde yo crecí fue oliendo el mar todas las noches, que venía ese olor bien salado y te daba a entender el mar que el mar estaba ahí, te daba a entender su presencia. O cuando venían los huracanes y el mar se metía a todas partes, las olas cubrían el barrio y me acuerdo que subían por los inodoros, subía el agua y salían cangrejos. Una cosa como bien surrealista y eso, o sea, y te daba a entender que el mar era algo que era parte de tu entorno, no algo que estaba en otra parte, sino que tú convivías con el mar. Y entonces, claro, eso continuamente lo rescato, porque ahora me hace mucha falta, pero un momento en que era tan cercano que era imposible. También escribí cuando alguien es tan cercano es muy difícil escribir sobre esa persona. Es mucho más fácil escribir sobre una persona que conociste durante 4 días que sobre tu mamá, que quizás tú veas a diario. Hay un poema de una poeta, yo creo que israelí, ella decía, Tal Nisan, ella decía, no puedo escribir por ti porque siempre estás muy cerca. Y eso... Sí, yo lo acepto si se habla de una literatura europea, si se habla de una literatura... Tú sabes, porque a veces yo siento que dicen literatura caribeña y de pronto dicen aquí los escritores caribeños, de pronto hay 3 escritores ingleses o 2 escritores y no mencionan ni de dónde es, tú sabes. Porque es que al final es pequeño, pero es como un continente donde se hablan tanto lenguajes distintos, donde hay ciertas cosas que nos unen y ciertas cosas que nos separan, como pasa acá en Europa, como pasa en Asia, como pasa en muchísimos sitios. Entonces a veces hablar de una literatura caribeña es muy injusto porque mi experiencia no ha sido la misma de alguien que creció en Martinica o de alguien que creció en Jamaica o en la isla de San Andrés, por ejemplo, que son realidades totalmente distintas a la mía. Entonces, yo no me gustan la etiqueta, pero también por otro lado,
me gusta la idea del Caribe, me gusta el concepto Caribe, que no está mal. Pero como, a veces siento como que se dan algunos eventos y te dicen vamos a hablar de literatura del Caribe, vamos a hablar de lo desconocida que es, vamos a hablar de las crisis, vamos a hablar de tal cosa. Y yo, no, vamos a hablar de la poesía que yo escribo. ¿Te entiendes? Entonces pienso que a veces ese sí puede ser un problema para los poetas caribeños, que al final solo son reconocidos porque pertenecen a un área que ha sido quizá ninguneada, ¿no? Más que por los méritos personales de cada escritor o escritora, que son múltiples, porque hay autores buenísimos, hay unas autoras que son de primer nivel. Entonces, en ese sentido no. Pero en el sentido de que es una comunidad abierta, así como tú pudieras hablar de una literatura europea, una literatura norteamericana, ahí sí yo lo digo, porque claro, es un conglomerado. O sea que ahí sí me gusta y puedo decir claro que soy presente. Ahora bien, hay quizá varias discusiones de qué es caribeño. Es lo mismo ser caribeño que ser latinoamericano, es lo mismo ser caribeño que centroamericano. Esas sí me parecen interesantes porque a veces yo me siento más latinoamericano que caribeño. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una conversación con un colombiano, con un argentino, con un chileno sin ningún problema, pero con un martiqueño se me complica por el idioma. O con, no sé, con alguien de Trinidad y Tobago que hable papiamento. No vamos a poder comunicarnos. Entonces, es un poquito eso, de que yo siento sí que el lenguaje de alguna manera nos une. Más que otra cosa. Nosotros compartimos la isla con Haití, hablamos idiomas distintos y en ocasiones uno siente que Haití queda a millones de kilómetros de la República Dominicana y esa sensación te la da el lenguaje sobre todo. El lenguaje crea esas diferencias, ¿no? Pero al mismo tiempo el lenguaje enriquece, el lenguaje te da mayores posibilidades, o sea que es complejo y en España ustedes lo saben bien en todo ese tema, o sea que no estoy hablando nada extraño. Que para mí ha sido un privilegio participar en este festival y estoy muy contento. Es mi primera vez en Barcelona y te digo, ha sido la ciudad, solamente la ciudad lo vale, pero también el festival me ha acercado a varios escritores que siempre quería de alguna manera interactuar con ellos, ¿no? Porque ya interactué con los libros. Y bueno, lo he estado conociendo acá, hemos conversado mucho y ha sido muy provechoso. Igualmente la gente que ha leído los poemas y las cosas que yo he escrito también, que te hacen tus comentarios. Entonces tú sumas todo este tipo de cosas y es como un periodo, ha sido una semana muy hermosa y muy linda, de verdad. Me he sentido muy bien, me he sentido con mucho ánimo y como recargado de energía. Y hay una cosa que a veces los escritores nunca dicen, pero como yo lo cuento todo, lo voy a contar. Y es como que cuando tú ves tantos escritores sacando libros y presentando libros y hablando de tal cosa y otra, se te mete esa energía y ese sentido de competencia. Y entonces te vienen esas ganas de que, wow, cuando yo llegue lo primero que voy a hacer es que me voy a sentar a escribir. Y también yo diría que los comentarios, ¿no? Las cosas que se hablan de literatura, tú dices, wow, yo nunca he hecho esto, nunca había pensado esto. Entonces uno entra en esa dinámica del oficio literario, que es un oficio muy solo, un oficio que uno está lidiando con palabras, jugando con palabras, ¿no? Y de pronto entra en esta comunidad de escritores y escritoras y sale como nuevo, sale como que, wow, mira la experiencia de fulano, la experiencia de fulana y eso te lo lleva y te crea como esa gana, ese entusiasmo de sentarte a escribir. Es rarísimo, ¿no? Pero me pasa y aquí me ha pasado muy hermosamente porque también la ciudad es fascinante y también te da esa energía de vivir intensamente, lo que implica escribir intensamente. Creo, claro que sí. Lo he pensado mucho desde que vine, desde que me dijeron el concepto. Y creo que el libro, por ejemplo, yo lo pienso mucho como una extensión de nosotros, ¿no? Como una parte del cuerpo. Y creo que
A mí me gusta mucho la idea de que las palabras son como, lo que uno va escribiendo son como las sombras que uno va dejando, ¿no? Y que algo que uno va dejando atrás a medida que va avanzando. Y eso me encanta, esa metáfora. Entonces eso implica que tenemos un cuerpo que va avanzando y que va dejando todo este, no sé, huella, legado o sombra, pero que va quedando ahí. Y en ese sentido sí me gusta pensar que la literatura sí está relacionada mucho con la vida, y el cuerpo yo lo relaciono mucho con eso, con la vida, con este espacio que yo estoy ocupando. Y que este espacio que yo estoy ocupando ahora, este cuerpo, ¿no? Va a subsistir en forma de libro, que espero yo, no sé, o en forma de, quién sabe lo que aparezca en el futuro, pero que de alguna manera va a trascender esta carne y estos huesos, ¿no? Entonces eso me parece genial, y me parece hermoso que esas cosas sucedan con el lenguaje, con el legado que vamos dejando. Y yo siempre lo digo, que a veces damos por hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, de que podamos leer autores que murieron hace tanto tiempo y que todavía tengamos la posibilidad de leerlos. O sea, si tú lo piensas, todavía podemos erotizarnos leyendo los poemas de Safo, que murió más de 1000 años atrás. O sea, cómo ella puede calentarnos es una cosa increíble. Una gente que tuvo en otra cultura, tuvo otros referentes, pero fue al mismo tiempo eso que somos nosotros, carne y hueso. Entonces esa unión me parece genial, y creo que esos cuerpos que habitamos siguen vivos en las palabras, ¿no? A medida que esa relación entre nuestra vida y lo que expresamos, yo no quiero sonar tampoco como aleccionador, pero que sea honesta, que sea, ¿verdad?, sea genuina, ¿no? Mientras más genuina, yo creo que puede que persista más, ¿no? Y que cree mayor nivel de emociones y que le siga significando cosas a las generaciones que vendrán, ¿no? Y en ese sentido, sí, el cuerpo va a seguir vivo, pero va a seguir vivo en forma de libro, en forma de palabras, como se expresa. Entonces, hermoso, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle muchas cosas a muchos escritores. A veces yo siempre digo, no, me gustaría sentarme con, qué sé yo, ponte con un escritor ruso, pero de pronto yo no sé ruso, entonces vamos a estar mirándonos porque ninguno va a saber qué decir. Pero sí, ¿no? Hay muchísimos escritores. Yo he leído, hay un escritor que siempre me ha fascinado, que es Dylan Thomas. A mí me gustaría preguntarle ciertas cosas. Él tuvo una muerte muy misteriosa, que, bueno, falleció después de beberse 18 whisky seguidos y murió. O sea, le dio, en 9 días se fue, cayó en un coma lítico y murió. Y a mí siempre me gustaría preguntarle un poco sobre eso, sobre esa muerte, no sé. Esas son cosas que me llaman, y muchas cosas sobre su poesía y demás. Pero también como revelar eso sería como que rompe cierto misterio. Entonces hay muchas preguntas sobre el libro cuando tú te lo terminas, que tú dices, wow, me hubiera gustado preguntarle qué quiso decir con eso al cerrar y eso. Fresán en una actividad ahora mencionó a Henry James. Hay una novela de él que me encanta, que es Otra vuelta de tuerca. Ese final de Otra vuelta de tuerca, a mí me gustaría siempre preguntarle qué pasa al final. O sea, es tan extraño, tan ambiguo que todavía me resuena, ¿no? Entonces, como ese tipo de conversaciones me gustaría tenerlo. Me gustaría hablar con Cortázar y decirle sobre ese cuento del perseguidor, cómo, por qué se equivocó de droga. O sea, hay muchísimas cosas que me hubiera gustado preguntarle a escritores, saber secretos y eso. Emily Dickinson, que es una que yo adoro, me hubiera gustado preguntarle un montón de cosas. Yo fui a la casa de Emily Dickinson y es tan increíble la historia y todo. Y esa persona, cómo se recluyó tanto tiempo y es como tan misteriosa, ¿no? O sea, hay múltiples gente que me hubiera gustado preguntarle cosas. Pero me hubiera gustado preguntarle sobre todo a muchos escritores que no lograron seguir escribiendo, ¿no? Que empezaron con buenos libros y lo dejaron. Y sobre todo en
en mi entorno, ¿no? En escritores dominicanos, escritores quizá caribeños que no tuvieron posibilidad de oportunidades de seguir desarrollando su obra. Me hubiera gustado saber esos libros que hubieran escrito, ¿no? Eso me hubiera gustado también, por otro lado. Me gustaría así como enfrentarme a Tego Calderón en rimas, sí, sí me gustaría hacer una pelea de gallo con Tego, de tiradera y eso. Pero para eso sería como, qué sé yo, como prepararme por años y eso, como en la película Rocky, así que uno va preparando para enfrentarse. Pero sí me gusta mucho el rap, me parece que es riquísimo y me gusta mucho esa competencia, me gusta mucho la improvisación y eso. Y sé cómo funciona. Yo escribí un texto que se llama Yo fui rapero, que habla un poco de esa experiencia y esa cosa, y ese tema de la improvisación, de tú ir elaborando un discurso a medida que va pasando en el momento, y la agilidad con que lo dice, la agilidad verbal. O sea, toma tiempo y claro, a mí me interesa. Pero hay que desarrollarlo, hay que verlo. Pero me gustaría, sí.